Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos muy felices y contentos porque verdaderamente Dios ha sido bueno con nosotros y estamos listos para tener la meditación de la tarde. Qué bendición es, amigo hermano, que el Señor nos permita este tiempo. Es una bendición que Él provee para que su palabra pueda ser distribuida donde quiera la señal esté llegando. Que el Señor bendiga a cada familia, a cada hogar y también ahí todos los que se dan cita en las redes y en TV Latino, Visión 2020, como también en el satélite. Que el Señor bendiga a cada uno por nombre, que cada familia que verdaderamente está buscando al Señor de todo corazón, el Señor conceda los pedidos de su corazón. Así que estamos bien contentos y bien agradecidos porque el Señor es bueno con cada uno de nosotros. Bendiciones a todos aquellos que de verdad, de corazón se unen para escuchar estos mensajes. Vamos a pedirle al Señor la bendición. Si hay algún pedido en sus corazones, pidámosle al Señor y el Señor está dispuesto a contestar nuestros pedidos, amigos, hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Dios, en esta tarde estamos bien agradecidos contigo por la vida, por la salud que nos das. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de caminar. Nos das la bendición, Señor, de compartir tu palabra. Gracias por aquellos que te dan cita para escuchar estos mensajes. Prepara nuestras mentes, prepara nuestros corazones. Permite que el Espíritu Santo, Señor, grabe estos mensajes en los corazones, especialmente con aquellos que te buscan de todo corazón. Y bendice, Señor, a cada alma, cada persona que tiene necesidad de ti. Si hay alguna atribulación, angustia, Señor, provee la bendición, Padre, pues tu palabra dice, pedid y se os dará. Gracias por contestar el pedido, gracias por estar con nosotros y muchas gracias por ser nuestro Dios, por haber venido a morir en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Así es, hermano, hermana que estás ahí, que Dios te bendiga grandemente y que al estudiar este tema pueda ayudarnos cada día a estar más preparados y listos para la venida del Señor. Sabes, hermano, hermana, en esta tarde tuvimos el tema de ayer. Fue un tema muy, muy bueno, muy interesante. Jesús dijo, el Hijo del Hombre debe ser levantado. Ese fue el tema de ayer. El Hijo del Hombre debe ser levantado. Estudiamos ese tema tan precioso, tan lindo, y vimos en la realidad cómo el Señor Jesucristo sufrió todo lo que sufrió por amor a cada uno de nosotros. El tema de hoy no es la excepción, la verdad es continuación del tema de ayer, que es muy cierto que la palabra de Dios cada día encontramos joyas preciosas en ella que nos ayudan a preparar nuestra vida. Dice el tema de hoy, el levantamiento del Hijo del Hombre hace posible la vida eterna. ¿Qué te parece? ¿Qué tema?
el levantamiento del Hijo del Hombre hace posible la vida eterna. Eso es cierto. ¿Sabe? Si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, si no hubiera pagado ese precio tan alto que pagó, ninguno de nosotros pudiera ser salvo. Pero gracias a Él que no desistió y se dio a sí mismo, como dice la palabra. Así que ese es el tema de hoy. Yo espero que sea una bendición en cada uno de nosotros. Vamos a ir al tema, vamos a ir allí. Dice en el capítulo 21 de Números, dice así: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, mira lo que dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Qué te parece? Y vimos el día de ayer que verdaderamente el pueblo estaba angustiado porque los mordían las serpientes y era un temor que había en ellos, pero ahora vemos que en la realidad Dios levantó también, como dijo ayer, una asta, ¿verdad? ¿Para qué? Para que fuera levantada una serpiente. Por eso dice aquí, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Ahora reconocieron, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Qué lindo, ¿verdad? Es maravilloso ver cómo verdaderamente Moisés oró. Aún hubiera dicho, bueno, ustedes oren, ustedes pídanle a Dios, pero no, él oró por el pueblo, dice aquí. Y luego dice, ellos confesaron, hablando de lo mismo, dice aquí, un corto comentario, dice, ruega a Jehová que quites de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ellos confesaron a Dios su mala conducta, su mala actitud. Eso es importante. Nosotros vemos cómo ellos reconocieron que habían pecado, no solo contra Dios, sino también contra Moisés. Luego dice, ellos confesaron a Dios su mala conducta y comportamiento. Entonces Moisés oró al Señor para que quitara la serpiente de entre ellos. ¿Qué te parece? Sí, amigo hermano, verdaderamente eso es lo lindo con nuestro Dios. Fíjate, el pueblo estaba, imagínate, ni Dios escapa. El pueblo estaba murmurando contra Dios y contra Moisés. ¿Te imaginas? Entonces, Dios hubiera podido decir en la realidad, bueno, este pueblo mejor que se pierda y no que estemos batallando con él. Pero Dios es amor, Dios es bondadoso y misericordioso, ¿sabes? Y vemos allí nuevamente en el capítulo de San Juan 3, 14 al 21, San Juan 3, 14 al 21 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso es importante, ¿verdad? Y luego sigue diciendo el verso que sigue, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué era necesario que Jesús fuera levantado en la cruz? Para que todo aquel que en él creyese no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego sigue diciendo el verso 16, que es un verso precioso. Tú lo conoces, ya lo conocemos, es el versículo más grande de toda la Biblia, podríamos decir. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué lindo, ¿sabes? Verdaderamente ahí el Señor estaba cumpliendo, ¿verdad? Por lo que Él había venido. Porque de tal manera, imagínate tú qué expresión, amó Dios al mundo. Esa es la verdad. Y luego sigue diciendo el verso 17, que es un verso clave, fíjate. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no vino a este mundo para que condenara al mundo, sino para que todos pudiéramos tener vida. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Qué te parece? Para eso fue que nuestro Dios envió a su Hijo al mundo, para que el mundo fuera salvo a través de la sangre preciosa de Cristo, ¿sabes? Y luego sigue diciendo allí, dice, el versículo que sigue, dice, el que en Él cree no es condenado. Mira, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué tenemos que hacer para condenarnos? ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer para condenarnos? Pues simplemente no creer en el Hijo de Dios, ya somos condenados. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sí, hermano, hermana que estás allí, todo aquel que cree en el Hijo, dijo Jesús, tiene vida. Pero bueno, pero el que no cree, ¿qué decía? ¿Qué sigue diciendo allí? Jesús les dijo, ¿qué dice el verso que sigue? Perdón. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el verso que sigue dice así, y esta es la condenación, escucha, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Cuál es la condenación? La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, dice, eran malas. Sí, amigo hermano, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y es cierto que en verdad que aunque ya Cristo pagó por el pecado nuestro, no importa qué clase de pecado y cuán grande sea, el pecado está cancelado, está pagado, la deuda está cancelada. Pero hay muchos, ¿verdad?, que aman más las tinieblas que la luz, y por eso es que la ira de Dios va a caer sobre ellos. Pero sigue diciendo allí en el verso 20, dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo, fíjate lo que dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cierto, ¿verdad? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso es muy cierto, ¿sabe? Todo aquel que está haciendo lo malo no quiere que se dé cuenta, no quiere en la realidad, como dice ese versículo, no
no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas, no sean reprendidas, corregidas. Eso es cierto, que eso es lo que pasa con aquellos que verdaderamente todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque en ellos hay muchas cosas que en la realidad no quieren ellos ser reprendidos por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos corrige, nos reprende y nos exhorta, ¿sabes? Pero qué lindo es que Dios tiene paciencia para hacer eso con nosotros. Pero dice el verso 21, dice, mas el que practica, ¿qué dice la Biblia? Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué dice? Mas el que practica la verdad viene a la luz, es cierto. Acepta la corrección, acepta la reprensión. Dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muy importante estos versículos, ¿sabes? Aquel que no acepta la corrección. Ayer hablábamos en un cortito comentario que tenemos acá y dice así: algo tiene que suceder para remover la ira de Dios a fin de que Él libere el poder del Espíritu para hacerte nacer de nuevo. Algo tiene que suceder. ¿Por qué? Porque fíjate, dice, el que cree en el Hijo, dijo Jesús, tiene vida eterna. Sí, es cierto, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios. Así es, hermano, es la ira de Dios. Tenemos nosotros que aceptar la reprensión, tenemos que aceptar la corrección de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para aplacar la ira de Dios. Tenemos que aplacar la ira de Dios aceptando la corrección en nuestra vida, porque si no, la ira de Dios nos va a destruir, ¿sabes? Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Por eso es que la palabra de Dios dice, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Está sobre quién? Sobre todo aquel que no quiere ser corregido, que no quiere aceptar al Hijo de Dios como su Salvador. Sí, hermano, hermana, que estás ahí. La ira de Dios en la realidad no es para nosotros, sino para el diablo y sus ángeles, pero nosotros con nuestra vida, con nuestra manera de vivir, nos acarreamos la ira de Dios. Por eso es que es importante en nuestra vida aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, aceptar las reprensiones, aceptar la manera de corrección que Él nos da a través de la Biblia. Y quisiera que leyéramos ahí en el comentario, y mientras yo voy a leer algo acá, mientras buscamos el comentario ahí, dice, fíjate lo que dice este pensamiento, qué lindo. A medida que el estudiante de la Biblia contempla al Redentor, se despierta en el alma del misterioso poder de Cristo. A medida que el estudiante de la Biblia contempla al Redentor, se despierta en el alma el misterioso poder de la fe. Sí, mi hermano. La adoración, el amor, la mirada
La mirada se fija en la visión de Cristo y el que observa se asemeja a cada vez más a lo que adora. Qué pensamiento, ¿no? La mirada se fija en la visión de Cristo y el que observa se asemeja cada vez más a lo que adora. ¿Cierto, no es cierto? Las palabras del apóstol Pablo llegan a ser el lenguaje del alma y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, de Cristo Jesús, mi Salvador, dice él, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él es en su muerte. ¿Qué te parece? O sea, de acuerdo a lo que nosotros contemplamos, a eso nosotros nos vamos asemejando. Eso es lo que dice este pensamiento. Luego dice, las palabras del apóstol Pablo llegan a ser el lenguaje del alma. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Y luego dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas, dijo Pablo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Qué lindos comentarios, ¿sabes? Verdaderamente, como dice ese pensamiento, somos lo que contemplamos en la realidad. Si nosotros contemplamos a nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, vamos a ser semejantes a Él, nos vamos a parecer a Él, vamos a ser parecidos en su manera de vivir. Es de acuerdo a lo que contemplamos, es lo que llegamos nosotros a hacer en nuestra vida. Qué lindo Dios. Dios quiere que nuestra vida pueda reflejar, ya lo hemos visto, que pueda reflejar la vida de Cristo. Por eso el levantamiento del Hijo del Hombre hace posible la vida eterna. Recuerda eso. Pero para ello nosotros tenemos que contemplar a nuestro Señor Jesucristo para poder tener vida eterna. Dice aquí este pensamiento. Este pasaje, hablando de San Juan, de lo que leímos, ¿verdad? San Juan 3, 14 al 21, dice, este pasaje analiza los tres asuntos relacionados que notamos arriba. El levantamiento del Hijo del Hombre. ¿Te fijas que Jesús dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo? El levantamiento del Hijo del Hombre que hace la vida eterna posible. El amor de Dios por el mundo que provocó el don de Dios del Hijo. Así que quienes creen en Él tengan vida eterna. Qué lindo, fíjate. De verdad que esto es grande. El amor de Dios por el mundo que provocó el don de Dios del Hijo, así que quienes creen en Él tengan vida eterna. El juicio de condenación para quienes no creen en el Hijo de Dios. Así es, mi hermano.
A todo aquel que crea tendrá vida eterna, pero para los que no crean en el Hijo de Dios, tienen la ira de Dios. El juicio que viene, hermanos, no es nada fácil. El juicio de condenación para quienes no creen en el Hijo de Dios. Qué lindo Dios, ¿sabes? Dios nos enseña todas estas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros nos preparemos para ese momento de su venida. Y ahora allí en Primera de Timoteo, capítulo 2 y verso 5, dice así. Primera de Timoteo, capítulo 2 y verso 5. Porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Qué lindo, ¿verdad? Un solo Dios y un solo mediador. Qué lindo. No tenemos más. Ayer hablábamos de ello, ¿verdad? Que no hay otro. Solamente Dios es el único mediador entre Dios y los hombres. Así también, como dice allí en 1 de Corintios 15, 45 y luego 49 y 50, dice así. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Luego dice el verso 49. Así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Sí, hermano, así como tenemos la imagen terrenal, también tenemos que tener la imagen celestial. Eso lo dice la palabra de Dios. Y el verso 50 dice así, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Así es, mi querido hermano, amigo, que estás allí. Es importante que nosotros de verdad hagamos, como hablábamos en la hora del poder, que hagamos esfuerzo grandemente para que nuestra vida pueda ser verdaderamente una vida ejemplar para poder ayudar a aquellos que no tienen este conocimiento. Si pusiéramos otro comentario allí, dice, en el mensaje para los jóvenes, Jesucristo tomó la forma humana para poder abarcar con su brazo humano a la raza. ¿Qué te parece? Jesucristo tomó la forma humana, ¿para qué? Para alcanzar a toda la raza humana, mientras se hacía como su brazo divino al trono del infinito, plantó su cruz a mitad de camino entre la tierra y el cielo. Mira, qué lindo, ¿no? Plantó su cruz a mitad de camino entre la tierra y el cielo y dijo, y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. La cruz había de ser el centro de atracción. ¡Qué maravilloso! Eso es maravilloso, mi querido hermano, hermana que estás allí. Sí, por eso es que debemos nosotros contemplar a nuestro Señor Jesucristo, mirarlo, mirar al Calvario cada día, meditar en todo lo que Él padeció y sufrió. ¿Por qué? Porque allí Jesús estaba pagando tu pecado y mi pecado. Dice, sigue diciendo el otro comentario que tenemos ahí, el único plan que podía
asegurar la salvación del hombre, afectaba a todo el cielo en su infinito sacrificio. Fíjate lo que dice. Dice, el único plan que podía asegurar la salvación del hombre afectaba a todo el cielo en su infinito sacrificio. Y ya verás por qué. Dice, ¿cómo es eso que afectaba el cielo? Dice, los ángeles no podían regocijarse mientras Cristo les explicaba el plan de redención. No había gozo en los corazones de los ángeles, pues veía que la salvación del hombre iba a costar una indescriptible angustia a su amado jefe. Ellos veían, de acuerdo a lo que Jesús les estaba explicando, que eso iba a costar, dice, indescriptible angustia a su amado jefe. Llenos de asombro y pesar, escucharon cuando les dijo que debía bajar de la pureza. Mira lo que hizo Jesús. Debía bajar de la pureza, paz, gozo, gloria y vida inmortal del cielo a la degradación de la tierra. Por eso no había gozo en el cielo, ¿sabes? Para soportar dolor, vergüenza y muerte. Oiga, mi hermano, al leer esto, verdaderamente mi corazón se compunge. ¿Sabes por qué? Todo lo que nuestro Señor Jesucristo dejó, a sabiendas de lo que iba a suceder, dejó paz, dejó gozo, gloria, vida inmortal del cielo, a la degradación de la tierra, para soportar dolor, vergüenza y muerte. ¿Qué te parece? Vale la pena, mi querido hermano, hermana, el sacrificio que Jesús hizo ya por ti y por mí. Es una tristeza que nosotros no le tomemos en cuenta, que tengamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que pasó Él tan livianamente, viviendo a nuestro gusto, a como nos gusta a nosotros. No, mi querido hermano, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día que tú y yo debemos anhelar tener la semejanza de Cristo, ser semejantes a Él, vivir una vida de pureza, de abnegación, una vida santificada, para que el Hijo de Dios pueda ver que su sacrificio no ha sido en vano. Cuando nosotros no le damos la importancia que se merece, el Señor se entristece, ¿sabes? Y de verdad que le causa mucha tristeza. Sigamos el comentario que tenemos ahí. Dice, se interpondría entre el pecador y la pena del pecado. ¿Qué dice? Se interpondría entre el pecador y la pena del pecado, pero pocos lo recibirían como el Hijo de Dios. ¡Qué tristeza! Mira, dejaría su elevada posición de soberano del cielo para presentarse en la tierra y humillándose como hombre, conocería por su propia experiencia, mira lo que dice, la tristeza que tú ibas a tener, la tristeza y tentaciones que cada uno de nosotros íbamos a tener, que el hombre habría de sufrir. ¿Qué te parece? Dice, conocería por su propia experiencia la tristeza, tentaciones que el hombre habría de sufrir. Todo esto era necesario
para que pudiera socorrer a los que iban a ser tentados, hermano. Ay, hermano, de veras, ¿sabes? Estas son buenas nuevas. Todo lo que Jesús sufrió, todo lo que Jesús pasó para llevar ese pecado, esa aflicción, esa angustia, esa tristeza que iba a haber en mi corazón y en tu corazón. El Dios del cielo, siendo Dios. Oiga, mi hermano, yo a veces no entiendo cómo siendo Dios, y a sabiendas, porque Él ya sabía lo que el hombre le iba a hacer. Él ya sabía que ese hombre que Él estaba conformando con sus propias manos del polvo de la tierra, Él sabía que ese hombre le iba a quitar la vida. Sin embargo, llevó a cabo este plan tan grosero solo por amor a ti y a cada uno de nosotros, ¿sabes? El Señor se merece que nosotros reflexionemos, pensemos en estas palabras de Él, ¿sabes? Sigue diciendo allí ese comentario. Fíjate nomás, qué lindo. Mira, aquí tenemos esta ilustración cuando Dios formaba al hombre del polvo de la tierra, cuando estaba allí listo para darle el aliento de vida. Recuerda, del polvo de la tierra somos formados, más el aliento, más el Espíritu de Dios forman un alma viviente. Qué precioso, ¿sabes? Verdaderamente, amigo hermano, vale la pena aceptar el sacrificio de Cristo. Está pagada la deuda. ¿Qué más queremos? ¿Qué más vamos a desear que el Dios del cielo no haya hecho por ti y por mí? Todas las cosas hizo posible muriendo en la cruz del Calvario. A todos los que le recibieron, dice la palabra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando terminara su misión como maestro, sería entregado en manos de los ¿qué? De los impíos y sometido a todo insulto, tormento que Satanás pudiera, a todo insulto y tormento que Satanás pudiera inspirarles. ¿Qué dice? Fíjate lo que dice, cuando terminara su misión como maestro, sería entregado en manos de los impíos, sometido a todo insulto y tormento que Satanás pudiera inspirarle. ¿No fue eso lo que pasó el Hijo de Dios? Sufriría la más cruel de las muertes, levantado en alto entre la tierra y el cielo como un pecador culpable. Pasaría largas horas de tan terrible agonía que los ángeles se habrían de velar el rostro para no ver semejante escena. ¿Qué te parece? Los ángeles velaron su rostro para no ver esa escena terrible que estaba sucediendo en ese momento. Amigo hermano, tú y yo sabemos todas estas cosas, todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, porque lo ha dejado
aquí, palpado en la palabra de Dios. Aquí está. ¿Por qué endurecer el corazón? ¿Por qué no hacer una decisión en nuestra mente y entregar la vida al Maestro de Galilea? ¿Por qué? ¿Por qué? Mientras, como dice, sigue diciendo ese comentario allí, mientras la culpa de la transgresión y la carga de los pecadores, de los pecados, mira lo que dice, mientras la culpa de la transgresión y la carga de los pecados del mundo pesaran sobre él, tendría que sufrir angustia del alma y hasta su padre ocultaría de él su rostro. ¿Qué te parece? El Hijo de Dios pagó esta deuda nuestra con mucho dolor, con mucha tristeza en su corazón. No solo por ti y por mí, sino porque recuerda algo, que en la mente de él, cuando no veía a su padre, sus ángeles velados no los podía ver, tampoco no podía ver que ellos estaban con él. Su padre apartó su rostro para no ver esa escena tan terrible. ¿Qué crees que pasó por la mente del Hijo de Dios? Mira, pensó que su padre lo había abandonado y que él quedaría perdido para siempre. Pero ¿sabes? Qué lindo que Dios verdaderamente, aunque el Hijo pensó que quedó separado de su Padre, el Padre nunca se separó de su Hijo. Siempre estuvo a su lado. Lo que pasó es que el padre no podía ver esa escena terrible, angustiosa. No podía. Por eso es que verdaderamente la cruz trajo la reconciliación al hombre. Y sigamos el otro comentario del conflicto de los siglos allí, porque está maravilloso ese comentario. Dice, antes de entrar en la ciudad de Dios, el Salvador confiere a sus discípulos los emblemas de la victoria y los cubre con las insignias de su dignidad real. Las huestes resplandecientes son dispuestas en forma de un cuadrado hueco en derredor de su rey. Qué lindo. Cuya majestuosa estatura sobrepasa en mucho a la de los santos y de los ángeles, y cuyo rostro irradiaba amor benigno sobre ellos. Oh, hermano, hermana, esto fue maravilloso, ¿sabes? Esto fue maravilloso. Antes de entrar en la ciudad de Dios. Oh, esto es grande, mi querido amigo, mi querido hermano. Por eso debemos contemplar cada día al Salvador, porque dice este capítulo, el Salvador confiere a sus discípulos los emblemas de la victoria. Les mostró lo que él había logrado para que ellos también de la misma manera pudieran alcanzarlo. Los cubre con las insignias de su dignidad real, ¿te imaginas? Las huestes resplandecientes son dispuestas en forma de un
cuadrado hueco en derredor de su rey, cuya majestuosa estatura sobrepasa en mucho a los santos y de los ángeles, y cuyo rostro irradia amor benigno sobre ellos. Oh hermano, hermana, esto fue mostrado para que tú y yo contemplemos esto y deseemos servir al Hijo de Dios y desistir de nosotros mismos, para que la sangre de Cristo nos pueda limpiar, purificar y santificar para estar frente a ese Hijo de Dios que se lo merece todo, ¿sabes? De un cabo a otro, de la innumerable hueste de los redimidos, toda la mirada está fija en el todo ojo contempla la gloria de aquel cuyo aspecto fue desfigurado. ¿Qué te parece? Ahora estaba con toda su brillantez de Dios. Y luego dice, más que el de cualquier hombre, y su forma más que la de los hijos de Adán. Después de la desfiguración del Hijo de Dios, a causa del trato que nosotros le causamos en esta tierra, el Hijo de Dios ahora dice que estaba, dice, como dice allí, dice que estaba de un modo, de un cabo al otro de la innumerable hueste redimida. Todos miraban esta fija en Él, toda la mirada está fija en Él. Todo ojo contempla la gloria de aquel cuyo aspecto fue desfigurado, más que el de cualquier hombre, y su forma más que la de los hijos de Adán. Qué lindo, ¿sabes? Oh, amigo hermano, así tú y yo podemos salir victoriosos, pero para poder tener la vida eterna, tenemos de la misma manera que el Hijo de Dios pasó. Nunca va a ser igual como el Hijo de Dios sufrió, pero tenemos que pasar también la prueba que el Hijo de Dios pasó, humillándonos, siendo humildes, sumisos, para tener la vida eterna. Por eso Jesús dijo, fíjate lo que dice allí San Juan, en San Juan 8:28, por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Qué lindo, mira, qué lindo. Cristo dependió de su Padre, siempre. Por eso Él les dijo, pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, es necesario, mi hermano, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Qué maravilloso, ¿sabes? Qué lindo Dios. Dios entregó a su Hijo por amor a ti y a mí. Dice en Hechos 2:23, ahí en el capítulo
de Hechos 2:23. Dice, a este entregó por él determinado consejo. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Sí, mi hermano, eso fue lo que sufrió el Hijo de Dios. Él fue a la muerte solamente por darte la vida a ti y a mí. Y por eso Jesús es que dijo, si yo fuere levantado allí, en ese versículo de San Juan 12:32, dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Qué lindo. Y luego lo que sigue diciendo, el 33, dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Te das cuenta? Él ya sabía de lo que él iba a sufrir. Y luego el 34 dice así, le reprendió la gente. Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Te das cuenta? Todo lo que estas gentes que no podían ver ni oír, tenían que criticarlo, ¿sabes? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Hasta ese momento ni tan siquiera le habían conocido, ¿sabes? La pregunta es, ¿le conoces tú? ¿Le conozco yo? Conozco que verdaderamente al Cristo morir en la cruz del Calvario, Él pagó el precio por tu pecado y por mi pecado. Dice aquí un comentario, vamos a terminar aquí rapidito, dice, pero deben esperar los pecadores hasta que se arrepientan antes de que puedan ir a Jesús. ¿Qué dice? Los pecadores, hasta que se arrepientan antes de que puedan ir a Jesús. ¿Debe ser el arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? Dijo Jesús, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo está constantemente atrayendo gente hacia sí mismo, mientras que Satanás está buscando con diligencia cada estratagema imaginable para alejarlos de su Redentor. Cristo debe ser levantado a los pecadores como el Salvador que muere por los pecadores del mundo. Y mientras contempla el Salvador que muere por los pecadores del mundo, y mientras contempla al Cordero de Dios en la cruz del Calvario, los ministerios de la redención comienzan a desplegarse a la mente y a la bondad de Dios, los conduce al arrepentimiento. ¿Qué te parece, mi hermano, mi hermana? Que el Señor te bendiga y te ayude, y que nos ayude cada día para contemplar a nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Padre Santo, gracias, Señor, por haber venido a morir en la cruz del Calvario, sin merecerlo, Señor, no lo merecemos, pero te agradecemos por ese sacrificio hecho, solamente por darnos vida eterna. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo.
es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde.